Los llanos de Venezuela y Colombia son los territorios donde habita una extraña criatura, conocida como el Silbón. Este ser fantasmal merodea desde tiempos muy antiguos estas zonas para acosar a los caminantes. Algunas personas se atreven a atravesar por estas zonas desérticas, ignorantes de la leyenda, o porque se atreven a desafiarla de una manera temeraria. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, en el cual estaremos hablando de un personaje que por décadas ha atemorizado a los caminantes de los llanos de Venezuela y Colombia. Estamos hablando nada más ni nada menos que de El Silbón, un personaje que a lo mejor la versión que tenemos no es tan peligrosa, pero posiblemente ahora al escuchar esta leyenda tendremos otra versión e incluso seremos un poco más cautelosos a la hora de caminar en caminos de soledad. Acomódense, porque esto es Viernes de Leyenda y hoy les presentamos El Silbón. Mitos y leyendas, personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos Ahora nocturnos. Vamos a comenzar diciendo que este ser se manifiesta precisamente a través de un escalofriante silbido. Cuando este sonido se escucha muy cerca, significa que el ser se encuentra lejos de ti. Pero cuando el silbido se percibe muy lejos a la distancia, es cuando más miedo debes tener. El ser se encuentra tan cerca que tu vida corre peligro. Quienes han tenido la oportunidad de escuchar el silbido de esta criatura y vivido para contarlo, se refieren a él como algo fuera de este mundo. El aterrador silbido es capaz de hacer sentir un frío indescriptible en la piel. Esto es lo que hace el silbón algo tan peligroso. Según el folclore venezolano y colombiano, la criatura se manifiesta sobre todo en el verano, cuando los llanos están secos. El silbón se entretiene recogiendo el polvo entre sus manos, a la espera de que un caminante se atreva a pisar sus territorios. Aunque también se dice que el ser, al cual se le describe como un ser muy alto y desgarbado, puede manifestarse en tiempos de lluvia o humedad. Como toda leyenda, circulan diferentes versiones sobre un mismo hecho. Pero, ¿por qué persigue el silbón con sus víctimas y qué les hace? Algunos dicen que el silbón siente predilección por los borrachos, a quienes ataca para succionarles el agua ardiente contenida en su sangre a través del ombligo. Otros dicen que gusta de atacar a los mujeriegos, a quienes tortura y despedaza para luego meter sus huesos en el saco que siempre lleva a cuestas. Este objeto es muy característico del silbón y tiene una oscura historia detrás. Buenos nocturnos, por lo que hasta este momento hemos escuchado, si hemos prestado atención, vemos que el silbón puede ser bastante engañoso, porque hay personas que piensan que al escuchar los silbidos cerca, piensan que el silbón ya está ahí, pero según lo que hemos escuchado, cuando más debemos tener cuidado o precaución es cuando los silbidos de este ser se escuchan lejos, porque es ahí cuando este silbón está cerca, cuando esta criatura está cerca y nos puede atacar. Y lo más curioso de este relato también podría ser que no aparece solo por aparecer, sino que ya tiene en sí a las víctimas que a lo mejor incluso las va a matar. Por lo tanto, por lo que hemos visto hasta ahora, es un ser bastante peligroso. Ahora bien, nocturnos, vamos en este momento a hablar un poco del origen del silbón. Hay diferentes versiones, como ya lo dijimos, y en esta ocasión vamos a hablar de dos versiones, pero las dos versiones tienen el mismo desenlace. Quiero que ustedes, si son de Venezuela, Colombia
o incluso otro país, me digan en los comentarios cuál versión creen que es la más acertada, si la primera o la segunda. Yo después de leer las dos versiones, les voy a dar también mi punto de vista y cuál pienso yo que es también la más acertada. La primera versión dice de la siguiente manera: el origen del Silbón. La leyenda de este ser data de mediados del siglo XIX, en las llanuras de Guanarito, estado de la portuguesa Venezuela. De ahí la historia se comenzó a desplazar a otras zonas aledañas del país, hasta llegar también a Colombia, donde es muy popular. Se dice que el Silbón era un joven que un día fue testigo de cómo su padre violaba a su esposa. Montado en cólera, el joven estranguló a su progenitor hasta quitarle la vida. Cuando se percató del crimen, su abuelo lo castigó de una manera atroz. Lo amarró a un poste, le dio cientos de latigazos y lavó sus heridas con aguardiente. Por último, soltó a un par de perros para que devoraran al parricida. Pero no todo quedó en ello. El abuelo condenó a su nieto a cargar en un saco los huesos de su padre para toda la eternidad. Cuando murió el muchacho, se transformó en el alma en pena que encontró refugio en la soledad de los llanos. Su extraño silbido, que sirve de advertencia a sus víctimas, le dio el apodo por el que todo el mundo lo conoce. No te atrevas a caminar solo por las noches en los llanos. Cuando escuches al silbón, corre por tu vida. Sobre todo si el silbido se percibe muy lejos, perdido entre el polvo seco. La leyenda dice que la única manera de escapar de este fantasma es con el ruido del ladrido de un perro o los chasquidos de un látigo, pues son los ruidos que le recuerdan el momento de su amargo desenlace. Muy bien, nocturnos, esta es la primera versión. Ahora voy a contar la segunda versión, la cual es un poco más extendida y a lo mejor un poco más explicada. Y esta dice de la siguiente manera: la leyenda del Silbón. Según la leyenda, en vida era un joven terco, caprichoso, maleducado y consentido al extremo. Desde pequeño lo tenía acostumbrado a ser complacido en todo. Él se la pasaba de cantina en cantina, desperdiciando su vida con el alcohol. Le apodaban el Silbón porque eso era lo que mejor sabía hacer: silbar. Pero una noche se enojó por lo que vio que le habían servido en la mesa, ya que le dijo a su madre que quería asaduras de ciervo para cenar. Luego él se levantó, se fue de su casa, furioso, hacia la cantina, para calmar su ira, por lo que la mujer le pidió a su esposo que fuera al bosque para cazar un ciervo para su hijo. Acto seguido, sin embargo, el pobre hombre no pudo lograr cazar nada con éxito. Después de beber hasta quedar ebrio, el Silbón, de regreso a casa, se encontró con su frustrado padre, quien trató de explicarle por qué no había podido cazar el ciervo que él quería. Sin oír razones y en medio de su borrachera, golpeó brutalmente a su padre, y cuando cayó al suelo con el rifle de cacería, le disparó constantemente hasta matarlo ahí mismo, y luego con el cuchillo de caza de su padre, le sacó las tripas sin remordimiento alguno. Finalmente, las empacó en la tela de la camisa y se las llevó a casa. Tras este hecho, le llevó las tripas a su madre, la cual, al ver las últimas, sospechó un poco, así que le preguntó varias cosas, y hasta que la madre se dio cuenta de que estaba cocinando las tripas de su marido, entró en pánico y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Y de castigo, su abuelo lo mandó a que lo ataran a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a violentos latigazos, para
para que luego sus heridas fueran lavadas con agua ardiente y sábila, y al liberarlo, lo pusieran junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por los perros, y según la leyenda, los perros lo perseguirán hasta el fin de los tiempos. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad, diciendo: maldito eres y maldito serás para el resto de la eternidad, hasta que Dios tenga piedad de tu alma. Después de ser condenado, fue a donde estaba el cadáver de su padre, el cual los animales silvestres se habían encargado de limpiar, para luego en un saco sucio comenzar a meter los huesos de su padre. Después se echó el saco al hombro y terminó llevándoselos con él, seguido de cerca por los perros, para convertirse en una leyenda. Se dice que cuando su silbido se escucha cerca es porque está lejos, así que no hay peligro. Pero cuando se escucha lejos es porque ahí sí es mejor tener cuidado por parte de los viajeros que caminen solos por los llanos en altas horas de la noche, porque significa que el silbón está cerca. Según los que supuestamente lo han visto pasearse por el llano venezolano o colombiano, lo describen como un hombre adulto, delgado, que llega a medir 6 metros de altura y que viste ropa desgastada, lleva un sombrero enorme en su cabeza y lleva cargando un saco lleno de huesos, que se pasea por los llanos y entre las copas de los árboles, mientras emite sus escalofriantes silbidos. Se pasea por el llano matando a personas mujeriego y borrachas, para beberse su sangre alcoholizada directo de sus ombligos. Se dice que su silbido suena como la melodía del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero de una manera espeluznante, que suena en un sombrío y fantasmal eco, tales como los silbidos que estamos escuchando de fondo. El silbón es un hombre alto y flaco. En su hombro llevaba un saco lleno de huesos, como ya lo mencionamos. Le llamaron silbón precisamente porque silbaba. Dicen que cuando se oye lejos es porque está cerca, y precisamente nocturnos, como los silbidos que están escuchando de fondo. Cuidado si ustedes andan en los llanos de Venezuela o Colombia a altas horas de la noche, en soledad, y si escuchan estos silbidos, mejor corran, y en especial si los escuchan lejos. Incluso en YouTube hay diferentes historias de este ser fantasmal, las cuales pueden encontrar. Ahora bien, nocturnos, como ya lo vimos en lo que hemos leído en esta leyenda, hemos hablado de 2 versiones del silbón. Yo en lo personal me quedo con la segunda, en la cual habla de que era un muchacho terco, mimado, y que al final, por dejarse llevar por sus impulsos y por querer todo lo que él deseaba, mató a su propio padre, y ahí fue donde fue condenado. Pero me gustaría que ustedes también, nocturnos, en los comentarios me dejaran saber cuál versión piensan que es la más acertada. Porque incluso mi mamá cuenta que allá en El Salvador, es decir, en Centroamérica, muchas veces en la noche se escucha el silbón también, allá en los potreros o aradas. Algo bastante curioso, porque si ponemos atención, El Salvador se encuentra bastante lejos de Venezuela o Colombia. A lo mejor esta leyenda podría ser similar a La Llorona, que traspasa fronteras y se escucha en gran parte de Latinoamérica. ¿Y ustedes han escuchado alguna vez al silbón o conocen a alguien que haya tenido un encuentro con este ser? Debido a que en lo personal, si yo vivía en los llanos de Venezuela o Colombia, créanme que ya al caer el sol me daría bastante miedo,
porque como lo mencioné, en YouTube hay muchas historias y también hay algunos videos reales donde hay gente grabando y se escuchan los silbidos al fondo. Honestamente, lo que yo pienso que los silbidos no son tan escalofriantes por la manera en que silba, pero el problema es que cuando comenzamos a pensar que es ese ser el que anda merodeando en los alrededores, yo pienso que es ahí donde en realidad la piel se eriza. Es ahí donde creo yo que ha entrado un gran pánico, porque imagínense, ya andar en los bosques o los llanos, en las montañas, y de repente escuchar que silban así, yo creo que cualquiera, en su sano juicio, tendría un gran temor. Hay diferentes historias de encuentros con ese ser. Eh, Creo que hoy por la mañana estuve también escuchando una de la que se llama El Costal. Yo creo que algunos ya la han escuchado, donde habla de un muchacho que fue a un río a bañarse, pero que mientras estaba en el río había un costal, ¿no? Aquel costal tenía algo adentro, echaba o tenía un mal olor, como a putrefacción, como animal muerto, como decimos. Cuando él fue a ver aquel costal, pudo percatarse que aquello tenía, de hecho, un cráneo, tenía huesos, y incluso aquellos huesos tenían trozos de carne. Pero después de eso, el hombre, ese muchacho, se encontró con alguien ahí, ¿verdad? Estaba básicamente el Silbón, que dice, él lo describe que era como un hombre pequeño, con una gran panza, tenía el gran sombrero, pero tenía sus brazos y sus piernas largas. Esa es la manera en que esta persona lo describe. Y que el mismo mal olor del saco, de los huesos, lo hizo volver en sí y poder salir corriendo. Él huyó y huyó hasta que pudo porque también había escuchado los silbidos. Esa es la manera en que este muchacho lo describe. Pero después en esa historia, en ese relato, este muchacho cuenta que día después hubo un funeral. Hubo un funeral no muy lejos de la casa de él, que a alguien más también se le había parecido aquel saco o costal y que aquel otro muchacho había abierto el saco y cuando vio que eran huesos que olían mal y todo, él lo que hizo fue esparcirlos. Es decir, básicamente fue lanzarlos, tirarlos y fue ahí, por eso fue que el Silbón logró escapar de él, pero entró en un estado de locura, que parecía que escuchaba los silbidos en todas partes y hasta el punto que al final el Silbón terminó cobrando su vida. En cambio, en el caso de este muchacho que cuenta la historia, él logró escapar y cuando su familia fueron a ver al río, no había rastro alguno del saco ni del Silbón, pero sí había quedado aquel olor a putrefacción, aquel olor como animal muerto y todo. Así que, nocturnos, vamos en este momento a contar lo que es también un relato. Un relato a lo mejor tal vez no de muerte quizá, pero sí que le pasó a un muchacho también allá en los llanos de Venezuela. Por lo tanto, prepárense. Y en el relato que hoy les voy a contar, el protagonista se llama Alex y su amigo Carlos. Esto tiene lugar en los llanos de Venezuela. Acomódense para escuchar este relato. Un día común en los llanos de Guarico, un amigo de Alex lo invitó y aceptó ir con él a su casa para una celebración en una reunión de amigos que empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 4 o 5 de la tarde, como tradición del pueblo, algo que después Alex entendería perfectamente. Pasaron las 5 de la tarde, ya no quedaba casi nadie y se había ido en bicicleta, por lo que él no tenía temor alguno, porque estaba con su amigo Carlos, conocedor del pueblo. Ya eran como las 11:30 de la noche. Decidieron irse, montaron en sus bicicletas rumbo a casa. Iniciado el camino, empieza a escuchar un silbido a lo lejos. Se escuchaba el silbido como el de un hombre, al cual Alex le preguntó a Carlos: «Escucha, amigo, ¿qué es eso?».
se escucha el silbido de algo o alguien, a lo cual Alex le dice: no pongas atención, no preguntes, dale y sigue pedaleando, no voltees para atrás. Alex no entendía nada para ese momento, pero empezó a impacientarse y el nerviosismo lo cubrió con sus garras y al lacerarlo con ellas. No te preocupes, amigo, yo sé controlar a ese tipo. Si me haces caso, llegamos tranquilos a la casa, dijo Carlos. Escucha si silba cerca. Si escuchas que silba cerca, tranquilo, amigo, porque está lejos. Pero si silba lejos, métele más al pedal, porque está cerquita y hay que correr. Siguen su camino, pero de repente observan que un caucho, es decir, una llanta, se pinchó. Bueno, amigo, dijo Carlos, vamos a hacer esto rapidito. Súbete atrás en mi bicicleta y nos vamos cambiando para descansar. La idea es no parar, ya que esos silbidos se escuchan si están lejos, quiere decir que eso está cerca. Alex se subió rápidamente, siguiendo el camino. Todo lo que les faltaba, y seguían escuchando a lo lejos el silbido del silbón. De la nada, sienten pasos atrás de ellos. Alex, no mires hacia atrás, dijo Carlos. Como la carretera era inclinada, sintieron que le dieron un golpe en la nuca y se cayeron de la bicicleta y salieron rodando carretera abajo. Cuando lograron levantarse, Alex, avergonzado, lo único que supo fue que se levantó y salió corriendo despavorido, sin control, como si estuviera dentro de un túnel, y dejó a su amigo también asustado y sudoroso, temblando, y cargando él solo con el peso de las dos bicicletas. Y es hasta acá donde Alex cuenta su relato, pero por lo visto no es una historia, no es un relato con un final trágico, porque por lo visto Carlos llegó con bien a su destino, es decir, regresó a casa. No me quiero imaginar cuál habrá sido la impresión de Carlos después de que Alex lo abandonara. Pero así como este relato nocturnos, hay muchas historias que se cuentan allá en Venezuela y en Colombia. ¿Y ustedes han visto alguna vez al Silbón? ¿Sus abuelos, sus tíos o sus padres o hermanos han tenido un encuentro con él? Estaré leyendo sus comentarios y no se les olvide también darle me gusta a este video y compartirlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y gracias por escuchar esta leyenda nocturnos. Tengan cuidado si ustedes caminan en los llanos de Venezuela o Colombia, o incluso en otras partes del mundo. No saben qué espíritus como el Silbón podrían rondar, y a lo mejor los persiga como a los protagonistas de esta historia. Gracias por escuchar esta leyenda nocturnos, y hasta la próxima. Cuenta la historia del espíritu de una mujer vestida de blanco que deambula por distintos lugares de México y de Latinoamérica, mientras se lamenta por la pérdida de sus queridos hijos. No importa si son ciudades o pueblos, en todos lados hay quienes aseguran haber escuchado su terrible lamento, o peor aún, hay quienes aseguran haberla visto. La Llorona es una de las leyendas mexicanas más populares y también es una de las historias que tienen más versiones. A pesar de eso, todas coinciden en tener como protagonista a una mujer. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, en el cual vamos a estar hablando de un personaje muy conocido, no solo en México, sino en todo Latinoamérica. Nada más ni nada menos que de La Llorona. Una mujer vestida de blanco que recorre las calles de los pueblos y en las zonas rurales, atemorizando a muchas personas.
Vamos a hablar de su origen. Vamos a hablar de las versiones que se tienen en los diferentes países. Y asimismo también contaremos dos relatos de esta leyenda de personas que aseguran haber tenido un encuentro con ella. También vamos a recordar uno de los relatos que ya fueron contados en el canal y el cual ha sido bastante interesante para ustedes. Por lo tanto, acomódense porque esto es Viernes de Leyenda y hoy te presentamos la leyenda de La Llorona. Mitos y leyendas, personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos... Muy bien, nocturnos, vamos en este momento a escuchar el origen de La Llorona, pero ¿qué les parecería escuchar su propia versión? Es decir, que sea ella la que nos cuente en realidad qué fue lo que pasó. Vamos en este momento a escuchar un relato o una historia de unos jóvenes que estaban acampando en el bosque con una fogata y la Llorona se hizo presente para contarles en realidad qué fue lo que pasó y el motivo del por cual ella vaga errante en diferentes países de Latinoamérica. También, nocturnos, hay muchos misterios que encierra esta leyenda. Uno de ellos serían sus gritos, ya que hay personas que aseguran que aquella mujer, cuando grita, exclama aquella frase tan conocida: ¡ay mis hijos, ay mis hijos! Pero hay quienes que la han escuchado y también aseguran que solamente son sus lamentos, una mujer llorando con un gran dolor. Y ese es mi caso. Yo he escuchado a La Llorona en las noches de luna llena en El Salvador, y todas las veces que la he escuchado, nunca he podido entender lo que ella dice, pero sí se percibe un gran dolor en ella. También mi hermana la escuchó, pero en este caso fue distinto, porque ella sí pudo entender aquella frase de ay mis hijos, una mujer con un tremendo dolor en ella. Así que, nocturnos, pónganse cómodos para escuchar el origen de La Llorona. La fogata ardía y las llamas se agitaban como si quisieran escapar de algo. De repente, todo quedó en silencio. Ya nadie se reía, nadie hablaba. Solo permaneció el susurro de un viento frío que acariciaba nuestros rostros y movía nuestros cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, una mujer emergió de entre los árboles. Todos sabíamos de quién se trataba. Nuestros abuelos y padres nos habían advertido de su existencia. La Llorona. Cuidado con La Llorona. Traté de decirme a mí misma que no era real, que no podía serlo, pero en la realidad se hizo un surco que me impedía diferenciarla del mito. La mujer gritaba y sentí que mi piel se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos, como si como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo. Yo también tenía miedo. Quise moverme, pero La Llorona estaba demasiado cerca de mí. Las piernas simplemente no me respondían. De pronto, sus gritos cesaron y una calma tenebrosa invadió el ambiente. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto, La Llorona levantó el velo que le cubría el rostro, como si se tratara de un rito demoníaco. Dejó al descubierto su rostro, pálido y demacrado. Sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miró e intenté desviar la vista, pero una especie de magia me lo impedía. La contemplé y entonces comenzó a hablar.
y la Llorona nos cuenta su historia. No, yo no era como me ven ahora. Yo era hermosa, no esos despojos de mujer, atormentada. Pero fue su culpa, la culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón, dijo la Llorona con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era un criollo, sus padres eran ricos y yo no tenía nada, solo mi amor. Así que sin pensarlo, me entregué a él. Formamos un lazo que dio como fruto 2 pequeños, mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día: voy a casarme. Y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos 2 hijos. Pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera, que solo quería su dinero. Dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos, mis pequeños hijos. Así que esa noche supe qué tenía que hacer. Él no podía llevarse a mis hijos, a mis criaturas. Yo no podía permitírselo. Esa misma noche fui por ellos y les dije que iríamos de paseo. Caminamos, mis hijos iban muy contentos. Recuerdo que sus saltitos y sus alegrías tan infantiles, tan inocentes. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer, pero justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba: mátalos, mátalos. La voz no se detenía y no sabía qué hacer. Quería que se callara, pero no lo hacía. Una terrible ira me invadió y recordé al canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí cómo todo el amor que le tenía se transformaba en odio. Sin pensarlo más tiempo, tomé a mis hijos y sumergí sus cabecitas en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes en el agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabezas hasta que de repente ya no se movían. Entonces comprendí lo que había hecho. Aquella voz que decía: mátalos, mátalos, ya no estaba, se había callado en mi interior, y un dolor agudo comenzó. Como una espada me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida. No pude más. La gente no entendería. Nadie podría entenderlo. Una madre que mata a sus propios hijos. Así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté, ¿cómo podía un hombre usar de esta forma a una mujer? También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos, y peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos la sangre. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! En ese momento, hasta la sangre, hasta el aire pareció entristecerse.
El grito de la Llorona se alejó de nosotros igual que ella, pero el silbido del viento permaneció como el recuerdo de una desgracia latente que sería imposible olvidar. Ahora bien, nocturnos, ¿quién es realmente la Llorona? Aunque el origen definitivo de la Llorona es desconocido, se sabe que el primer registro escrito que existe sobre esta entidad data del siglo XVI y pertenece a Fray Bernardino de Sahagún. Esto lo encontramos en el célebre texto Historia de las Cosas de la Nueva España. Muy bien, nocturnos, este es el relato de la Llorona. Esto es lo que ella misma nos cuenta. Si les soy honesto, la verdad, cuando comencé a leer este texto, hasta sentí escalofríos. Pude sentir cómo con estas palabras ella cuenta lo que sintió. No sé ustedes qué piensan de esta historia, de lo que ella nos cuenta. Y es la más común, donde ella por el amor de un hombre ahoga a sus propios hijos. Sinceramente me encanta la manera como nos dan otra versión o otra manera de contarla. Por favor, nocturnos, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta historia o de esta manera de contar su origen. Una manera diferente, muy singular, y en la cual la verdad es bastante curioso lo que ella hizo y el dolor inmenso que ésta encierra. Este relato tiene lugar en el año 2016, en el mes de mayo. Pasó en una zona rural en El Salvador. Aún recuerdo que aquella madrugada teníamos que ir a rezar el Santo Rosario a la iglesia de la comunidad, debido a que es el mes de mayo y es el mes que se le reza a la Virgen. No muy lejos de nuestra casa se encuentra un pequeño parque o plaza, el cual es el punto de reunión a las 4 de la mañana. Aquella madrugada acababa de llover, aún había un poco de neblina. Llegamos con mi hermana 15 minutos antes de las 4. De ese lugar sale una procesión y la otra del otro sector, y las dos se juntan iguales en iglesia. Pero mientras esperamos que la gente llegara, hubo algo que llamó mi atención. Vi a mi hermana un poco nerviosa, un poco distraída, e incluso parecía que no estaba en ese lugar su mente. Yo rápidamente le pregunté: Wendy, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Tienes algo que me quieras contar? Ella, con una voz un poco tenebrosa, me dijo: la verdad sí, tengo algo que te quiero contar y que pasó hace apenas 1 hora u hora y media atrás. Yo me quedé un poco extrañado y me preguntaba qué podía ser aquello. Y yo le pregunté: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te tiene así toda nerviosa e incluso asustada, temerosa? Ella me dijo: fíjate que era más o menos las 2 de la mañana cuando de repente yo me desperté debido a que los perros del vecindario estaban ladrando. Todos los perros de los vecinos, ladraban y ladraban. Yo no tuve miedo, debido a que me pareció un poco normal. A mí la verdad no me asusta cuando los perros ladran, pero sí cuando aúllan como lobos, lo cual no era el caso en esta vez. Yo le dije: pero no creo que eso sea lo que te tiene así. Tiene que haber algo más, algo que viviste o escuchaste, no sé. Cuéntame exactamente qué fue lo que pasó. Ella me dijo: pues fíjate que regularmente cuando hemos escuchado a La Llorona años atrás, ¿te acuerdas que siempre hemos escuchado aquellos gritos, aquellos alaridos que se extienden en el viento y no se entiende nada de lo que dice? Yo le dije: sí, es cierto, tienes razón, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en esta ocasión? Ella me dijo: pues fíjate que en esta vez, entre la
ladrazón de perros de los vecinos, incluso los de la casa. De repente, aquí, en este parquecito, comencé a escuchar los gritos de una mujer. Parecía que en este parquecito alguien estaba aquí, pero no eran unos gritos cualquiera. Primer punto, eran unos gritos desgarradores, gritos que se extendieron y se elevaron por todo el vecindario, pero que venían exactamente de aquí donde estamos ahora mismo. Yo le dije, no te creo, pero ¿qué escuchaste o qué decían? Ella me dijo, esos gritos decían, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y esos gritos los escuché 5 veces aquí en el parquecito. Yo, cuando ella me contó aquello, me quedé con la piel eriza. Y me dice, Wendy, aún siento los gritos de aquella mujer aquí, que me resuenan en la cabeza. Siento que aún están aquí grabados. Y yo dije, no es para menos, con semejantes gritos horribles. Pero esto no es todo, debido a que un mes después, mi prima Yasmín, una mañana se acercó a nosotros. Yo la vi un poco asustada y dije, pero ¿y a ella qué le pasa? Tendrá que contar algo de seguro para que esté así. Entonces yo le pregunté, Yasmín, ¿qué pasa? Te veo un poco desconcertada, un poco oída. Ella me dijo, pues fíjate que es cierto lo que dice Wendy. Anoche eran más o menos las 10 o 10:30, cuando de repente los perros del vecindario en esta ocasión comenzaron a aullar y aullar como lobos. Parecía que algo veían. Irónicamente, aquella noche había luna llena. Y yo le dije, pero ¿a qué va todo esto? ¿A qué te refieres? Que Wendy tiene razón con los gritos que escuchó en el parque hace más o menos un mes. Porque anoche, cuando los perros comenzaron a aullar ya casi a las 11 de la noche, comencé a escuchar también unos gritos horribles, unos gritos que venían de este parque también, y que exactamente como Wendy me dijo, así gritaba aquella mujer. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Yo me quedé paralizado de miedo cuando Yasmín también me estaba contando lo mismo. Básicamente, eso confirmaba lo que Wendy me había contado anteriormente. Sin duda alguna, algo que nos pone en qué pensar, porque si bien es cierto, la leyenda dice de que los gritos de la Llorona es aquella mujer que busca a sus hijos y que dice de esta manera, pero nunca la habíamos escuchado o nunca habíamos entendido lo que decía. Y qué raro que justamente las dos, tanto Wendy como Yasmín, pudieron entender lo que aquella mujer estaba gritando allá afuera. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué habrá sido o por qué en esta ocasión se podían entender los gritos y lamentos de la Llorona? ¿Ustedes la han escuchado anteriormente? Y si la han escuchado, pueden contarlo en los comentarios o también pueden enviarlo a mi correo electrónico para que sea contado en el canal. Tengan cuidado si al andar en la noche, más que todo en las noches de luna llena, escuchan que los perros aullan como lobos, mejor busquen refugio y escóndanse. No vaya a ser que cerca se encuentre el espíritu errante de la Llorona, o también a la hora de dormir. Tengan cuidado, ya sea en el día o en la noche. Algo muy curioso de la Llorona es que, a pesar de que según la leyenda tiene sus orígenes en México, también puede ser escuchada a lo largo de Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica e incluso en el Caribe. En Guatemala, la Llorona toma el nombre de María y es el alma en pena de una mujer de origen criollo.
También en Guatemala se corre el rumor de que cuando sus gritos se escuchan lejos es porque está cerca, y si está cerca es porque está lejos. También la geografía de la región juega un papel importante en las características de esta leyenda, porque el agua casi siempre está presente en todas las versiones. En algunas ocasiones, toma lugar en lugares importantes. Tal es el caso en México. Los hechos ocurren en el lago de Texcoco, en Costa Rica, en el río Grande de Tárcoles, en Uruguay, en el lago del Parque Rivera, en Montevideo. En Nicaragua la Llorona es el alma en pena de una indígena de Moyogalpa, en la isla de Ometepe. En el Perú, la Llorona con su gemido lúgubre anuncia la muerte a las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar en las huacas, razón por la cual los vecinos evitan entrar en las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Este mito está muy extendido en la zona costera norte y en la sierra peruana. En Uruguay, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera, uno de los más importantes de Montevideo, en una noche tormentosa, e incluso hay relatos donde el elemento de los niños está ausente, como ocurre en otra leyenda de Uruguay, que atribuye el origen de la Llorona al asesinato de esta y de su esposo por unos ladrones que arrojan sus cuerpos al mismo lago, razón por la cual se escuchan llantos en el sitio en ciertas épocas del mes. En una versión de Costa Rica se anota que la Llorona es inofensiva porque su única preocupación es encontrar a su hijo, pero en otra versión del mismo país, encontrársela puede significar la muerte, ya que asesina a la persona confundiéndola con su burlador. En Ecuador, luego de ahogar a su hijo, la Llorona lo busca hasta encontrar su cadáver, al que le falta el dedo meñique de la mano. Por eso, el fantasma de la Llorona corta el dedo meñique a quien se le aparezca. En Colombia, la Llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata blanca que la cubre hasta los talones. Tiene el cabello largo, negro y rizado. También puede ser de color plateado, café y dorado. Y en él se posan grillos, luciérnagas, cocuyos y mariposas. Su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos giran dos bolas incandescentes. Las mangas de la batola le llegan hasta sus muñecas y con sus manos grandes, huesudas y ensangrentadas, arrulla a un bebé muerto. En Venezuela, la Sayona es un personaje similar que se le aparece a los hombres, parranderos e infieles, mostrando unos enormes colmillos. Durante la colonia, algunas mujeres se disfrazaban de la Sayona para pasar desapercibidas y verse con sus amantes. En otro personaje similar es la viuda que aparece en leyendas de Argentina y Chile. Esta es una mujer alta y delgada, vestida de negro, que se aparece por lugares o caminos y puentes apartados, a quien no es posible verle la cara y en algunas ocasiones tampoco los pies, de modo que parece que flota en el aire. En Puerto Rico, la leyenda de la Llorona se mezcla con la de un fantasma de la curva. En este país, según la tradición oral, en el puente de las calabazas se presenta una mujer pidiendo que la lleven, aunque la ignoren. Aparece repentinamente dentro del automóvil, muy similar a la leyenda de la Rumorosa en México. En El Salvador, la Llorona vaga por las calles de los pueblos rurales llorando por sus hijos. Cuando llega a un pueblo, entra
Entra por la calle principal, lanza su primer grito y comienza a llorar, buscando el camino que lleva al cementerio de la comunidad, o tras entrar en la iglesia local, desaparece. Las personas que la escuchan experimentan escalofríos en sus cuerpos. Si se, si se le da la espalda, aparecerá de pronto al lado de la persona. El alma de quien la mire y la siga vagará durante toda la eternidad. Y es así, nocturnos, como terminamos de ver las diferentes versiones que ésta encierra. Ahora pasamos a los relatos. Relato tomado de Wiki Creepypasta. Tenía unos 10 años y vivíamos a la orilla de la laguna de Tejocotal, en un poblado de Sinaloa, en mi hermoso país, México. Mi mamá era una mujer de pueblo. Mi papá se dedicaba a la siembra del maíz, que vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto, que siempre le hacía pasar malos ratos a mi madre. Y cierto día, casi a la hora de comer, me pidió que fuera a la laguna a llenar un balde de agua. Serían las 4 de la tarde cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna. Pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando y sin que nada me importara, entré en el partido y jugué un par de horas con ellos sin darme cuenta que el tiempo iba corriendo y que mi mamá estaría esperándome. Al comenzar a oscurecer, todos mis amigos se fueron y yo, recordando el encargo de mi mamá, salí corriendo por el agua. Al acercarme a la orilla del lago o laguna, me incliné para llenar la cubeta. En ese momento, de reojo pude ver que una mujer se acercaba a mí. Pensando que era mi mamá, no quise ni voltear por temor a ser golpeado. Sentí como ella levantaba la mano con la intención de pegarme y la abracé fuertemente para pedirle que me perdonara. Quise mirarla, pero ella no se dejó. Pero me extrañó mucho que su vestido se sintiera acartonado y duro. Intentó abrazarme y una extraña sensación y presentimiento me invadió. Entonces me di cuenta de que no se trataba de mi madre y salí corriendo tan rápido que choqué, ahora sí, con mi mamá. Ella, lejos de estar enojada, se sentía preocupada. Me abrazó y recuerdo que me dijo: ¿dónde habías estado, muchacho condenado? Te hemos estado buscando. Lo único que pude hacer fue mirarla y no pude hablar. La carrera me tenía agotado y sin embargo, ¿quién era esa mujer que me había abrazado? Antes de que me pudiera hablar, empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos y mi mamá trató de protegerme con su rebozo y fue cuando escuchamos aquel lamento, aquellos gritos tan conocidos, aquellos gritos que decían: ¡ay, mis hijos! No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi madre tan espantada y nerviosa. Al llegar a casa, me quedé profundamente dormido. No supe qué le dijo ella a mi papá, pero al día siguiente corría por el pueblo la voz de que el carpintero del pueblo había muerto por un problema en el corazón, abrazando la cruz que se encuentra clavada en la orilla de la laguna, el mismo día que escuchamos el grito. Y no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo también habían escuchado aquel lamento. Yo me quedé con un gran escalofrío en mi cuerpo y seguí tratando la manera de interpretar qué habrá sido todo aquello. Otro relato dice lo siguiente.
En aquellos años mis padres eran guardianes de un templo y vivíamos en el segundo piso del mismo, en unas aulas que se acondicionaron para que funcionaran como una suerte de apartamento. Allí vivíamos, apretujados, en una colonia peligrosa, dominada por el narcomenudeo y el sicariato. Una tarde bajé al templo para supuestamente hacer tareas, pero en realidad llevaba mi DVD portátil y unos discos de anime, y me pasé la tarde viendo series. Entrada la noche, finalmente, comencé a hacer las tareas que estaba supuesto hacer desde que llegué. Hasta un poco después de la medianoche fue cuando finalmente pude terminar y fue ahí donde decidí ir a dormir. Apagué las luces de aquel lugar e iba a la mitad de las gradas cuando de repente una brisa comenzó a soplar allá afuera, un viento que sopló de repente y fue ahí cuando la oí. Su grito desgarrador hizo que mi cuerpo se entumeciera y allí me encontraba yo, a oscuras, sin poder reaccionar. No decía ay mis hijos, como en los cuentos y leyendas que había leído y había escuchado de pequeño. Era un grito que hacía emanar un dolor y sufrimiento hondísimo y horrorizaba a cualquier ser vivo que tuviera la desdicha de escucharla. Si se oye de lejos es porque está cerca y se escucha cerca es porque está lejos. Eso me decían en los cuentos y leyendas. La escuché y eso me supuso un ligero alivio, ya que se escuchaba cerca, quería decir que estaba lejos. Y después de quién sabe cuántos minutos, mi cuerpo reaccionó. Subí a tientas las gradas, es decir, a oscuras, a toda prisa y me lancé a mi cama. Mi respiración seguía alterada. Trataba de pensar en otra cosa cuando la volví a escuchar, pero ahora se oía lejos. Y fue ahí donde me llené más de miedo, porque posiblemente aquella mujer estaba cerca. Tras la segunda tanda de gritos, hubo un lapso de silencio interrumpido por los perros que comenzaron a aullar. El unísono de un grupo de gatos lanzó maullidos que asemejaban voces humanas. Dicen que ella suele atravesar la colonia, pasa por el mercado San José y después camina rumbo al cementerio La Verbena. Y es así como termina este segundo relato Nocturnos. Muy bien, Nocturnos, damos por finalizado este Viernes de Leyenda, capítulo 4, en el cual hemos estado hablando de La Llorona, sus orígenes y las diferentes versiones que ésta tiene. Por favor, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de esta. ¿La han escuchado? ¿Desde qué país ustedes se reportan? ¿En qué parte de Latinoamérica la han escuchado? ¿Y qué piensan ustedes de la versión donde ella misma cuenta su leyenda, su historia? Gracias por acompañarme en este Viernes de Leyenda Nocturnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Se dice que al anochecer, en algunos caminos de México, se escuchan las espuelas de un charro. Se siente frío y de pronto aparece entre la niebla un hombre vestido de negro. Es en efecto un charro elegante con detalles en oro y plata. Lleva un sombrero enorme y hay quien dice que porta un gabán si es que hace mucho frío, así como botas y una apariencia excéntrica, pero atractiva a la vez. Se le puede ver montado en su caballo negro como la noche, pero este es muy extraño porque sus ojos brillan en la oscuridad como bolas de fuego que impregnan miedo en quien lo mira. Nocturnos, sean bienvenidos a este primer Viernes de Leyenda, en el cual estaremos hablando de un personaje muy conocido en el territorio mexicano. Estaremos hablando nada más ni nada menos
que del mismísimo Charro Negro, el cual es un personaje que se le conoce en todo el país de México, pero a lo mejor tenemos una versión errónea de él, o quizás estaremos en lo correcto. Lo cierto es que en esta ocasión estaremos hablando de su origen, de algunos avistamientos y más. Quédense nocturnos, porque esto es Viernes de Leyenda, y hoy te presentamos el Charro Negro. Mitos y leyendas, personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda, y hoy te traemos... El Charro Negro es un fantasma demoníaco con apariencia de galán mexicano, pero es más peligroso de lo que se lee, pues su historia es tan tenebrosa como él mismo. Se dice que se le aparece a unos cuantos, en especial a los que están desesperados por conseguir éxitos en su vida y por alguna razón no lo logran. Es cuando el famoso personaje entra en acción, pues él, al igual que todas esas personas, deseaba riquezas en vida, pero el infortunio de un encuentro lo condenó a vagar por el país, condenado a encontrarse con el rechazo y el temor. La leyenda del Charro Negro es imperante en varios lugares de México, casi un must en las carreteras y en algunos caminos. Sin embargo, pocos conocen la historia que esconde este famoso espectro demoníaco con traje de charro que camina por todo México. Nosotros te desmenuzaremos la historia para que tengas cuidado la próxima vez que un charro galante se aparezca en tu camino. Por lo que hemos visto hasta ahora nocturnos, hay que tener cuidado, así como cuando vamos en lugares solitarios fuera de la ciudad, caminos o carreteras. Pero también hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque por lo visto es lo que estamos a punto de descubrir. La leyenda del charro nos dice: cuidado con lo que deseas. Se cree que el famoso Charro Negro no lo era en vida. En realidad, era un joven muy pobre, cuya familia tenía complicaciones económicas severas y nunca pudieron darle la vida que deseaba. Así, tras sufrir hambre y los castigos del trabajo duro sin remuneración justa, decidió cambiar sí o sí la situación. Conforme fue creciendo, el deseo de mejorar en el aspecto económico se volvió avaricia, así que era capaz de no comer por días para ahorrarse unos pesos. Economizaba lo más posible y trataba de no comprar ni una migaja de pan con tal de ahorrar para comprarse un buen sombrero o un buen traje y verse fabuloso. El Charro Negro, que entonces tenía un nombre común pero desconocido hasta la fecha, creía que una buena apariencia le abriría las puertas de la alta sociedad. No obstante, su aspecto lo delataba. Los ricos del pueblo, igualmente desconocidos, lo hacían de menos, al grado de humillarlo con solo mirarlo. Esto no le gustaba ni un poco, así que trató de ahorrar cada vez más hasta tener lo suficiente como para comer bien unos días, tener un traje genial y un caballo hermoso. Esto fue suficiente un tiempo, pero eventualmente volvió al aspecto humilde que tanto detestaba. Luego de un tiempo, los padres del joven fallecieron y se hundió en una depresión profunda, por lo que su éxito se alejaba cada vez más. Desesperado, invocó a Satanás para que éste cumpliera sus sueños.
Él no tenía conocimiento sobre brujería o satanismo, pero aún así lo logró y se cree que el mismísimo Satán se apareció frente a él y sin que el hombre le dijera algo, el diablo le ofreció cantidades exorbitantes de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos, tierras y más, pero le pidió a cambio su alma. El joven era valiente, altivo, avaro y muy exigente, así que sin temor aceptó. Se dice que cuando Satanás se apareció ante sus ojos, no sintió miedo, ni un poco, así que rápidamente el diablo hizo el trato con él y la vida de lujos empezó con rapidez. Así, el joven compró todo lo que quería y podía: casas, tierras y animales, comida y hasta amigos. Pero poco a poco su juventud se fue perdiendo y por ello su vitalidad también. Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio, así que lentamente envejeció, rodeado de gente falsa y riquezas excesivas, pero sin sentido. Y aquí viene la parte buena, nocturnos: el cobro de la deuda. El hombre, a quien todos conocían como el Charro, por su increíble aspecto, pulcro fuerte y grande. Satanás entonces le condenó a vagar en las noches tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir, a cambio de una buena vida. A cambio, si aceptaban, él le permitiría entrar al infierno para siempre, y el siguiente hombre tomaría el lugar del charro negro. Desde entonces, el charro negro vaga por las noches buscando el descanso eterno y la paz. Así que, si te lo encuentras, será mejor no acceder a sus truculentas propuestas. Ten mucho cuidado. Nocturnos,
Y esa es básicamente la leyenda o la historia, es decir, el origen del charro. Déjenme en los comentarios, especialmente si ustedes viven en México, si alguna vez han visto al charro negro, o a lo mejor sus abuelos, o algún amigo o pariente ha tenido algún encuentro con este ente, debido a que son muchos los relatos, son muchas las historias que se cuentan del charro negro. Por lo visto, hay que tener un gran cuidado con lo que nosotros deseamos, debido a que en muchas ocasiones el vivir en la pobreza podría ser mejor que entregar nuestra alma al diablo, debido a que lo curioso de esta leyenda es que, a pesar de ser una leyenda bastante popular, una historia que todos conocen, son muchas las personas en diferentes estados que se han topado o se han encontrado con este personaje. Y es lo que me gustaría saber en los comentarios. Si ustedes en alguna ocasión se han encontrado con el charro negro, dejan en los comentarios en qué estado, en qué ciudad. Y así también nos comparten también a nosotros más de este personaje. También quisiera saber sus opiniones, debido a que por años, por décadas, este personaje ha atemorizado a tantas personas. Y la pregunta sería, si el charro está buscando a alguien que tome su lugar, de tantas apariciones que ha tenido, ¿nadie ha aceptado? ¿O en realidad ha sido una cadena que este personaje que se menciona en esta leyenda ya está en el infierno y ahora otro que ha aceptado sigue cobrando la deuda? Como podemos ver en esta historia, el charro negro al final es una historia triste, una leyenda trágica, que al dejarse llevar por los impulsos o los deseos de querer dejar la pobreza, este pobre hombre terminó haciendo un trato del cual se arrepentiría y que no habría vuelta atrás. Y en este momento, nocturnos, acomódense para escuchar una historia bastante reconocida que tiene lugar en el estado de Guerrero. Un encuentro con el charro bastante siniestro, aterrador. Prepárense. Esto sucedió en la década de los 70 en el estado de Guerrero, para ser exactos, en la ciudad de Trepaguala. Esta era una pequeña cantina que se encontraba justamente a la orilla de la carretera, un lugar bastante llamativo para las personas que vivían en aquel sitio. Aquella cantina era frecuentada por personas de peso, es decir, soldados, policías y más. Aquel sitio era famoso porque tenía quizás las mejores chicas, las mujeres más lindas de toda la región, las cuales eran blancas, rubias y que venían de la sierra del estado. Una noche, eran ya las 10 p.m. Estaba básicamente cayendo una gran tormenta, con truenos, relámpagos y un viento que azotaba aquel sitio. Eran pocos los clientes que quedaban en el lugar, debido al mal estado del tiempo. Regularmente, la cantina cerraba un poco más tarde. Por lo tanto, la dueña del sitio le dijo a sus empleadas que le avisaran a los clientes que ya pronto cerrarían, que por favor terminaran sus bebidas rápido, que estaban a punto de cerrar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la puerta de aquel lugar se abrió de par en par, y al cual entró un hombre con un gran sombrero, botas de vaquero, una camisa manga larga, y el cual estaba vestido todo de negro.
Aquel hombre también tenía pantalón de vaquero, cinta de cuero y más. Lo único que tenía de diferente color era la hebilla de su cinturón y también los botones de su camisa, los cuales eran de oro. A todo esto, una de las empleadas se acercó a él para decirle que estaban a punto de cerrar. Pero aquel hombre se había parado justamente en la entrada, viendo a todos los clientes que aún estaban terminando sus bebidas. Básicamente hizo caso omiso a lo que la empleada le había dicho. Después de esto, nuevamente la muchacha le volvió a repetir que estaban a punto de cerrar. Había algo curioso en aquel hombre, debido a que a pesar de la gran tormenta que había afuera, había mucho lodo, pero sus botas no tenían rastro de lodo o incluso su ropa de estar mojada. Y entonces volvió nuevamente hacia la chica que le había dicho que iban a cerrar. Y este con una voz de autoridad le dijo que ya la había escuchado la primera vez, que no tenía que repetírselo. Entonces el hombre le hizo una pregunta a ella y a las demás empleadas. Les dijo: ¿cuánto ganan todas ustedes en una noche, incluyendo a la dueña del lugar? Las empleadas no supieron responderle, a lo cual fueron a buscar a la dueña del sitio, y en esta ocasión el narrador la llamó la patrona. Al llegar la patrona, primeramente observó el lugar, vio a todos los clientes que aún estaban tomando sus bebidas y rápidamente observó al hombre que estaba en la entrada, del cual sus empleadas ya le habían platicado. Ella sigilosamente se acercó a él y le dijo: disculpe, caballero, estamos a punto de cerrar. Pero aquel hombre le dijo: me parece, despide a toda esta gente, cierra las puertas del lugar, porque esta noche van a celebrar conmigo. La dueña no le creía o no sabía lo que estaba diciendo, pero después aquel hombre sacó 3 monedas de oro de su bolsillo y le dijo: pagaré con oro. Entonces todas las muchachas y la dueña del lugar, al ver aquellas monedas de oro, les brillaron los ojos y rápidamente despacharon a los clientes de aquel sitio. Es hasta aquí donde los clientes cuentan su versión, pero una de las muchachas, semanas después, dio la versión de lo que pasó aquella noche, una noche que no le gusta recordar. Cuenta aquella muchacha que 3 de sus compañeras se habían suicidado después de lo que vivieron aquella noche, algo bastante aterrador y perturbador. E igual, la patrona no le gustaba hablar de esto, decía que al recordarlo o hablar le ponía la piel eriza, e igual también trataba de evitar a las personas cuando le sacaban el tema. Aquella cantina cerró después de todo lo que pasó aquella noche. Pero, nocturnos, ¿qué fue lo que sucedió aquella noche? Cuenta aquella muchacha que después de que los clientes se fueron, aquel hombre comenzó a pedir las bebidas más caras, a tomar y a tomar. Y a todo esto, a cada una de ellas le daba 3 monedas de oro. Pero antes de comenzar, les puso una condición. Les dijo que aquellas monedas de oro debían ponerlas en las ollas de barro que tenía justamente a sus pies, las cuales eran 4 ollas de barro enormes.
y todos accedieron a eso. Cuenta aquella muchacha que en el transcurso de la noche aquel hombre tomaba y tomaba, y ellas incluso hacían fila para pasar recogiendo lo que le correspondía a cada una en cada vez que pasaban. Eran 3 monedas de oro las que éste le daba. E incluso aquella noche, 3 de las muchachas tuvieron relaciones con aquel hombre misterioso, aquel hombre de gran sombrero, con un látigo atado en su cintura. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando esta muchacha vio a la patrona, un poco desconcertada, reclinada sobre la barra del lugar, a lo cual ella se acercó y le preguntó: ¿qué le pasa? La veo un poco pensativa y seria. ¿Por qué está así? Mire, las ollas de barro ya están llenas. Están llenas prácticamente de oro. La patrona le dijo: sí, le dijo, eso puedo ver. Pero ¿no te parece un poco extraño que ese hombre, nadie que sea de este mundo, o nadie puede cargar tanto oro en sus bolsillos? Mira, las ollas están llenas. Y este hombre todo lo ha sacado de su bolsillo. Otra cosa que me parece extraño es que este hombre toda la noche no ha ido al baño, y eso que ha estado beber y beber. Asimismo también, este hombre pareciera que el alcohol no le hace efecto. Y aquel hombre se percató que la patrona y esta muchacha estaban platicando allá a lo lejos, y les dijo: ¿y ustedes por qué murmuran? Vengan acá, aquí está la fiesta. Las dos rápidamente se acercaron nuevamente, viendo aquellas ollas de barro prácticamente llenas de monedas de oro. Cuenta esta muchacha que incluso aquel hombre, por cada pieza que bailaban, les pagaba 3 o 4 monedas de oro. Eran más o menos las 5 de la mañana cuando aquel hombre les dijo que debía marcharse. Ya era un poco tarde, pero que regresaría. Todas estaban emocionadas debido a que aquellas ollas de barro estaban llenas de oro. De repente, la puerta de aquel sitio se abrió, así como cuando él había entrado. Nuevamente se abrieron de par en par, y aquel hombre salió hacia la calle. Allá lo esperaba su caballo, un caballo bastante raro, que tenía los ojos rojos y parecía que de su nariz salía mucho humo. El hombre en tono burlón les dijo: me marcho, pero regresaré por ustedes para llevarlas a un lugar muy especial. Aquel hombre con el gran sombrero, todo de negro, a la hora de subir a su caballo, todos fueron testigos de que básicamente se vio cómo sus piernas le crecieron a la altura del caballo y solamente hizo un pequeño esfuerzo para subirse en él. Después parecía que los cascos del caballo salían chispas, y aquel hombre a gran velocidad en su caballo se fue alejando lentamente y les gritó: no se preocupen, volveré, ustedes ya son mías. Todas estaban bastante perturbadas por lo que habían visto, pero al llegar adentro y revisar las ollas con el oro, se llevaron una gran sorpresa. Aquellas ollas de barro ya no tenían el oro que todas habían visto, sino solamente tenían excremento de caballo y un olor a azufre horrible. Fue ahí donde la patrona les comenzó a contar y a revelar lo que anteriormente le había contado a esta muchacha, de que aquel hombre que había pasado la noche con ellas en la cantina había sido el diablo.
Entonces todas comenzaron a gritar como locas, desesperadas. No hallaban qué hacer, y en especial las tres que habían estado con él. Algunas lloraban, otras gritaban, algunas simplemente en silencio y otras se ponían a rezar. Después de esto, la patrona del lugar cerró para siempre la cantina y hasta la fecha, aquel hombre no se sabe quién era, o al menos no supieron la identidad, pero lo que sí tuvieron claro, que era el mismísimo Satanás o Lucifer, y en este caso sería el charro negro, el que las visitó aquella noche, el cual les haría una mala jugada. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos, de esta historia y asimismo de la leyenda del charro? Una historia dramática, como muchas, en las cuales se cuentan de personas que por hacer malos tratos o por la ambición de querer más, terminan al igual que estas muchachas en aquella cantina, acompañando al mismísimo Lucifer o Satanás. Gracias por acompañarme en este primer Viernes de Leyenda. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y asimismo también compartir. No se les olvide dejar en los comentarios qué piensan de esta leyenda.